Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, gracias a todos por asistir a la clase ahí fuera del horario normal. Pero bueno, ya falta responder esta clase, ¿no? Más cuando se me acerca un taller y un examen, ¿no? El primer corte. Bueno, entonces, estamos aquí trabajando en el capítulo 4 del libro guía, ¿no? La integral definida. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la integral ahorita desde otro punto de vista. Ya no como el operador inverso a la derivada, ¿no? Que así fue que se trabajó. De hecho, no sé si tienen alguna duda sobre los ejercicios que hicieron sobre la aceleración, velocidad, esos ejercicios que he sugerido en la sección anterior. Si alguien quiera preguntar algo aquí. Bueno, si no hay preguntas, entonces hablemos un poco sobre introducción al área, ¿no? Entonces, matemática, gran parte de la matemática está interesada en esta noción de área y en medir figuras, pensémoslo en este curso, figuras planas, ¿no? Entonces, de hecho, hay una rama de la matemática que se llama teoría de la medida, donde están interesados en profundizar más en el concepto de medida, de cómo, qué propiedades debe satisfacer una función de medida. Entonces, aquí, en estas primeras líneas aquí, se dan algunas ideas de lo que uno desea, de las propiedades que uno desea que satisfaga una medida, ¿no? Entonces, lo primero es que una medida debe darme un número positivo. Lo otro es que queremos que esa medida pues generalice lo que ya entendemos por área, por ejemplo, de un rectángulo. Ya sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces queremos que esa medida que definamos pues satisfaga esa propiedad, que cuando mida rectángulo los mida de esa forma. Lo mismo para triángulos, ¿no? Y lo otro es que si tenemos dos regiones o dos figuras planas, que la medida de ellas no importe de dónde esté ubicada, es decir, pensemos si quieren en el plano cartesiano. Es un poco una digresión sobre ese concepto de medida. Entonces, si yo tengo el plano y estoy aquí midiendo este rectángulo, entonces no importa que yo lo traslade, lo mida, digamos, ese rectángulo lo podemos definir por medio de los vértices, ¿no? Son 4 vértices del rectángulo. Yo lo puedo definir por esos vértices y calcular su área. Pero si yo lo muevo y lo coloco por acá o acá, pues su medida no tiene por qué cambiar, ¿no? Entonces necesitamos una medida que capture esa idea. O si son figuras, como se mencionan aquí, congruentes, pues el área tiene que ser la misma, ¿no? Una propiedad deseable, claro. No quisiéramos que cuando movamos un triángulo o un rectángulo, que aquí en Pamplona mida una cosa y allá en Bucaramanga otra. Cosas de ese estilo. Bueno. Otra propiedad deseable, cuando medimos que, pues, que si a alguien se le ocurre, con este buen triángulo que tenemos, con este rectángulo que dibujé aquí, si a alguien se le ocurre trazar una línea y dividir este triángulo en otras dos figuras, el rectángulo lo dividimos en dos triángulos, pues que el área del rectángulo sea igual a la suma del área de los dos triángulos, ¿no? Es una propiedad aditiva de la medida. Todo eso lo vamos a ver en el contexto de la integral. Una propiedad deseable y una medida, ¿no? Y la otra que es obvia, ¿no? Que si tenemos una figura que está contenida, pensemos en este círculo, por ejemplo. Dibujemos un círculo aquí. Ese círculo está contenido en el rectángulo y además en el primer triángulo que dibujamos ahí. Ese círculo no puede, todas son propiedades obvias. Y eso es lo que habla aquí esta primera sección, que no vamos a discutir mucho más de lo que eso. Y aquí lo que hacen es un análisis en el que se desea calcular el área de un círculo, ¿cierto?
pero usando solamente que el área de un triángulo es base por altura. Entonces empiezan a inscribir dentro del círculo figuras poligonales, ¿no? Cada vez con más lados para aproximar esa área del círculo. Entonces, aquí se toma un límite y se dice que el área del círculo es el límite cuando n tiende a infinito del área de cada polígono, ¿no? Polígono de n lados, y se expresa así el área de un círculo, como un límite de figuras que están inscritas en una región. ¿Bien? Y es una idea importante porque lo que nosotros vamos a hacer ahorita en unas cuentas que les voy a mostrar es más o menos esto. Tenemos una región en el plano cualquiera y lo que nosotros vamos a hacer es inscribirle rectángulos para hallar un valor aproximado del área bajo la curva de una función. Pero entonces esta sección 4.1 es una discusión sobre esa cuestión, ¿no? Y aquí, bueno, si seguimos revisando estas notas, pueden preguntar, ¿no? Veamos esta clase hoy como una clase tranquila, una clase para dispersarnos de un día ajetreado, ¿no? No sé si alguien tiene algo que opinar. ¿Está todo bien hasta ahora? Daniela, ¿qué dice? Muchas clases hoy. Profe, ¿me puede decir cuál es el título del tema de hoy? La integral definida. Capítulo 4 del libro guía. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros aquí les hablé un poco de lo que es una medida, de las propiedades deseables de una medida. Sí, no hemos entrado en materia todavía. Bueno, nosotros hoy vamos a tener que hacer muchas sumas. Vamos a tener que estar sumando áreas. Bien. Y para sumar de forma eficaz, pues simbólica, compacta, vamos a usar este símbolo aquí, el símbolo sumatorio. Entonces, ese símbolo, yo quisiera saber si ustedes lo manejan bien. Por ejemplo, es un símbolo, mira, aquí lo estoy dibujando en la pizarra, el símbolo sumatorio. Puede tener un índice. Uno puede decir i igual a 1 hasta 5. Colocar aquí el i. Entonces, ¿ustedes están familiarizados con este símbolo? ¿Qué querría decir eso? ¿Cuánto me daría esa suma que acabé de escribir ahí? ¿A qué me refiero? Entonces, ¿ustedes lo conocen el símbolo o no? Símbolo sumatorio. Sí, pero no sé cómo se trabaja. Usted lo ha visto así, lo ha visto por ahí en libros y en varios lugares así, ¿cierto? Y ya. Sí, en Word uno le da ahí y es suma, pero la verdad no sé cómo se trabaja manual. Bueno, entonces, ese símbolo, ¿qué quiere decir? Quiere decir, lo que yo escribí ahí, quiere decir que voy a hacer una suma, ¿bien? Este es como en letra griega el símbolo de la S, una suma. ¿Y qué voy a sumar? Voy a sumar los números del 1, porque mire que aquí el índice de la sumatoria, en este caso i, empieza en 1. Dice i igual 1, y acá en el extremo superior llego a 5. Entonces voy a sumar desde 1 hasta 5. Bien, si yo colocara aquí i al cuadrado, coloquemos i al cuadrado para que sea más interesante. Entonces voy a sumar los números de 1 hasta 5, pero elevándolo al cuadrado. Entonces, cuando i vale 1, esto me daría 1 al cuadrado. Cuando i vale 2, entonces me daría 2 al cuadrado. Cuando i vale 3, me da 3 al cuadrado y así sucesivamente. Más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ah, perdón. Bien, más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Pongo el 5 por acá. Bien, eso es lo que quiere decir ese símbolo que yo escribí ahí. ¿Qué pasa si yo escribo esta sumatoria? La sumatoria de i igual 1 hasta 4 de 2i. ¿A qué sería igual eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Daniela? ¿O quién fue Daniela la que preguntó? La que nos dice que ella ya vio el símbolo.
2 veces sí, Dos veces sí, ¿cierto? Pero entonces iba tomando valores desde 1 de 1 en adelante. hasta 4, ¿no? Entonces Ah, eso sería 2, porque mire, el límite inferior es 1, empiezo en 1, termino en 4, ¿no? Entonces sería 2 por 1, porque I vale 1, y ahí y está multiplicado por ese 2, más 2 2 de 2. por 2, más 2 por 3, y así sucesivamente. 2 por 3, más 2 por 4, y ahí termino la suma. ¿Bien? ¿Y solamente hacer eso o toca realizar la suma? ¿Toca qué? ¿Toca realizar la suma, multiplicar y eso? ¿O solamente dejar hasta ahí? No, deja hasta ahí, porque nosotros vamos a usar algunas propiedades de este símbolo sumatoria. Entonces resulta, uno lo usa porque si nosotros escribimos sumatoria y hacemos todas las cuentas, pues al final, ¿de qué sirve? ¿Cuál es la potencia del símbolo? No sirve para nada, entonces. Pero entonces vamos a hacer una fórmula que dice lo siguiente. Si yo voy a sumar los números, Profe, sí, esto, o sea, podría decir que esa sumatoria es, o sea, es muy parecido al simbolito ese que es como que va descomponiendo los números hasta llegar al uno, es que no me acuerdo el nombre. Parece el de interrogación. este factorial, Eso, el factorial. Es prácticamente igual, ¿no? pues factorial es n por n menos 1 por n menos 2, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí funciona, digamos que tienen que ver en el símbolo como que hay un movimiento, ¿no? El símbolo implícitamente hay un movimiento porque está diciendo que el índice varía desde 1 hasta un cierto valor por acá, n. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay un resultado que es muy conocido, creo que fue Gauss cuando era un niño aún, que descubrió, el profesor los puso a sumar los números desde el 1, pero es un profesor pues, de matemáticas que, aprovechando que Ah, sí, sí, sí. los niños de colegios tienen mucha energía, ¿no? Y los de la escuela son muy hiperactivos y quieren todo el tiempo jugar y pelear. Entonces él dijo, bueno, ponerle una tarea a estos chinos porque si no me van a enloquecer, algo así. Creo que fue la historia. Entonces los puse a sumar los números del 1, 1 más 2 más 3, hasta el El 100. 501, ¿no era? Sí, hasta el 100. Los puso a sumar. Y resulta que este niño, que más adelante convirtió en un matemático destacado, como al minuto le llegó el resultado al profesor, ¿no? Y yo creo que si uno se pone a hacer esto a mano, no, en un minuto creo que no lo resuelve, así uno sea muy experto en cuentas. Y así uno sepa sumar muy rápido y tenga calculadora además. Entonces él descubrió una fórmula. Dice que la suma de los números de hasta n es igual a n. Aplicó, él descubrió esta fórmula, es igual a n por n más 1 sobre 2. Miren, así. Entonces transformó un problema de muchas operaciones, como 100 operaciones, más de 100, para llegar a la respuesta, lo transformó en hacer una multiplicación y dividir entre 2. Mucho más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, apliquemos la fórmula. Entonces, aquí es donde este tipo de resultados es que nos parecen a nosotros interesantes, van a ser útiles. ¿Cómo aplica la fórmula? Supongamos que yo voy a sumar los números del 1 hasta el 5. Yo 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces yo escribo eso en símbolo sumatoria, lo escribo así. Y va a ir desde 1 hasta 5. Y voy a sumar y solito, pues no lo voy a multiplicar ni elevar al cuadrado. Entonces, según la fórmula de eso, ¿cuánto me va a dar esa sumatoria? Pues, en este caso, ¿quién es n? Aquí está, miren, n sería 5. Si aplico la Te va a dar fórmula que 15. te va a dar 15, muy bien. Quedaría 5 por 6, porque n es 5. 5 más 1, 6, sobre 2. 6 por 5, 30. Y esto igual a 15. Entonces, miren, llegamos a la respuesta muy rápido. Muy bien. Y si ustedes hacen las cuentas, si alguien es escéptico aquí, ¿no? Es bueno que sean escépticos. Ya, hagamos las cuentas, a ver, 1 más 2
Más 4. Profe, yo me había visto como un documental algo de eso, y ahí lo explicara que Sí, el aquí niño, cuando el niño decía que era lo mismo decir 49 más 1 que 48 más 2 y así, ¿no era? Sí, exacto. Sino que yo no estoy entrando en los detalles de cómo él descubrió la fórmula, sino que la estoy dando de una vez. Pero él lo que hizo exactamente es eso, ¿no? Si voy a sumar los números del 1, a ver, hagamos un poco lo que él hizo. 1 más 2, lo que descubrió aquel niño, más, supongamos que voy sumando hasta por acá. Todos los últimos dos son 99 y 100. Digamos, voy a sumar los números del 1 hasta el 100. Entonces, no sumo como uno lo haría automáticamente, que 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, y así, sino que voy sumando el primero y el último, ¿cierto? Entonces sumo 1 más 100, tengo el primer Trae resultado. 101. 2 más 99, entonces me aparece otro 101. ¿Cuántas veces va a aparecer este número 101? 50. 50 veces, ¿no? Entonces él dijo, bueno, cada vez que lo hago me va a dar el mismo número, entonces lo multiplico por, me va a aparecer la mitad de números que tengo aquí, multiplico 101 por 50 y ya, llegué a la respuesta de 1. Más o menos fue eso lo que, o fue eso prácticamente lo que motivó la fórmula. Entonces, si ustedes verifican aquí, esta suma va a dar 15, ¿no? 1 más 3, perdón, 1 más 2, 3, más 3, 6, 6 más 4, 10, más 5, 15. Funciona bien. Entonces, nosotros ya tenemos una fórmula bastante poderosa porque sumar los primeros 5 números, pues no está interesante, pero si nos toca sumar los primeros 100, 200, 1000 números, entonces aquí vamos a tener una respuesta inmediata. Entonces, esto sí nos interesa más. Bien, también hay una segunda fórmula que nos puede resultar útil aquí en el curso, y es cuánto da la suma de los primeros n números elevados al cuadrado. Es decir, la suma igual 0 hasta n, perdón, igual 1 hasta n, de i al cuadrado. Entonces, de los números al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da esta fórmula? ¿O cómo se obtiene? Todos estos resultados que estoy mostrando aquí, ustedes van a tener que tener un acto de fe y creerlo, ¿no? Pero se pueden demostrar. Se puede hacer una demostración matemática usando el método de inducción. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en ese detalle. Entonces yo hice unas notas por aquí. A ver. Y aquí doy las dos fórmulas principales que nos van a servir para hacer cuentas. Entonces, la suma de los primeros números elevados al cuadrado, los primeros n números elevados al cuadrado es esta que está aquí, ¿no? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Bien, un poco más complicado. Y también se puede probar usando el método de inducción matemática, ¿no? N por n más 1 por... Sobre 6. ¿Por qué? Sí, señor. Pues sobre 6 porque así funciona la fórmula. A ver, digamos que a nosotros nos piden probar esto. Si yo sumo primero 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cuánto da esto? Los dos primeros números, 1 al cuadrado más 2. Entonces da 5. En este caso n, en este caso sencillo, n vale 2. Si coloco 2 aquí, donde está n, me daría 2 por 3, 6, ¿cierto? Porque n vale 2, entonces 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Entonces 2 por 2, 4 más, me daría 2 por 2, 4, 10. 10. 10 más 5. 5, profe. 5 5 y era 2. 6, estos dos productos da 6, se cancela con el 6. Ay, quedaría 10. 4,
4, 10 sobre 6. P10. Solo 10 porque está simplificando el 6. Entonces, ¿está mal la fórmula o qué? Es 1, ahí donde está ese 6 es 1. 2n más 6 es 2n más 1 que yo vi allá en el pedacito que mostró. Perdón, sí, es 2n más 1. Esto, así sí funciona. Entonces, si n es 2, esto me haría 5 aquí, este paréntesis, ¿no? Y acá me daría 2 por 3, 6, que cancela con el 6, funciona. Tiene que haber un 6. Y esto se puede mostrar por inducción. Es decir, uno, ¿qué hace? Uno dice, para n igual 2, funciona la fórmula. Supongamos que es verdad para n. Y probémoslo que n, el caso de n implica n más 1. Se hace por inducción, pero nosotros no lo vamos a probar porque eso nos desgastaría mucho aquí. Además que tenemos que estudiar primero ese método de demostración, inducción matemática. Entonces, tenemos esa otra fórmula para hacer sumas de forma rápida, ¿no? Su calculadora lo hace así. Ella me pone a sumar todo. Todas las calculadoras aplican estos algoritmos, ¿no? Bueno, entonces tenemos las sumatorias y bueno, hay unas propiedades del símbolo sumatorio, ¿no? Están aquí en el libro guía. Muchos también ya conocen el símbolo y saben trabajarlo, ¿no? Entonces, los que ya lo conocen, pues sí, tener paciencia, ¿no? Entonces, hay propiedades de la sumatoria que dicen lo siguiente. Si yo tengo una constante multiplicada por un a sub i, la constante puede salir de la sumatoria. Es decir, supongamos que me piden calcular la suma de 3 i al cuadrado, ¿bien? De i igual, digamos, 1 hasta 100. O hasta 10, pues para no escribir más. Y aquí tengo, yo escribo esto mejor. 3 i elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que dice esa propiedad de linealidad ahí con la constante? 3 puede salir de la integral. ¿Me escuchan ahí? Señor. Un poquito. ¿Aló? Sí. Hola. Estoy ando en una clase virtual. Mi profe sí te le escucha. ¿Aló? Hola. ¿Al Profe, audio? profe, sí se le escucha, sí se le escucha. ¿Me escucha? Ah, bueno. Sí, sí, señor. Pero él escucha un poquito menos de lo Una que llamada aquí. Bueno, entonces en este caso tenemos este 3 aquí. Entonces el 3 puede salir como constante de la integral. Lo mismo que funciona, que las constantes salían del símbolo integral, ¿recuerdan? Piensen en esta sumatoria como un símbolo integral. Entonces la constante sale y esto es lo mismo que tener 3 veces sumatoria de i al cuadrado. De i igual 1 hasta 10. Entonces salió la constante. Y aquí, con esta sumatoria que me quedó, puedo aplicar la fórmula aquí en la cajita. Le damos esta cajita, cajita 2. ¿Bien? Entonces ahí salió la constante. Ahora, ¿qué pasa si me ponen, ¿quedó clara esa propiedad o no? Sí, profe, pero ¿y ese 3 en qué afectaría? O sea, ¿multiplica qué? ¿O qué? ¿O a qué sale? ¿O qué? El 3 multiplica el resultado que le dé esta sumatoria entre paréntesis. O sea, usted aplica la Ah, fórmula listo. con n igual 10 y eso le da un número. Ese número lo multiplica por 3. Ah, listo, listo. Sale como constante. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Y es obligatoria del resultado o simplemente llega hasta ahí?
No, en ejemplos concretos tendremos que hallar el resultado, pero por ahorita solo la propiedad, ¿listo? Ahora, veamos otro caso. Entonces tenemos esas dos fórmulas. La otra propiedad dice que lo estoy preparando para lo que viene más adelante. O sea, por el momento piensen esto como una clase introductoria, esto es un símbolo. Tenemos esas dos fórmulas para hallar la suma de i al cuadrado y la sumatoria de los i. Y estoy dando unas propiedades. Entonces, ¿qué pasa si me ponen a sumar, por ejemplo, i más, digamos, i al cuadrado? Así, i igual 1 hasta 5. Entonces, miren, tengo la suma de dos términos y más i cuadrado. Entonces, la propiedad de linealidad dice que esto es lo mismo que sumar, lo mismo que la sumatoria de i, ¿cierto? De i igual 1 hasta 5 más la sumatoria de los i cuadrados. Entonces, puedo aplicar las fórmulas que tengo en las cajitas por separado. ¿Bien? Y estas propiedades se deducen pues de la propiedad asociativa y conmutativa de la suma. Esta otra propiedad. ¿Está quedando claro eso? Yo puedo sumar aquí. Entonces en esta parte puedo aplicar la fórmula que ya conozco, la de la caja 2. Y aquí puedo aplicar la fórmula de la caja 1 y hacer la suma. Sin problema. Ahora una pregunta. A ver, ¿quién me puede responder lo siguiente? ¿Qué pasa si yo sumo, si no coloco índices y sumo, digamos, 5, pero no coloco 5 ahí ni nada? De igual 1 hasta 6. ¿Cuánto creen ustedes que va a dar esas si no estoy colocando i aquí? Pues la suma de los números ¿Cómo hasta operaría la en ese suma, caso? pues la ¿Cómo? suma de los números, la suma de los números hasta 6 y se saca pues el 5 a multiplicar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquí no puedo decir que la suma de los números hasta 6 porque no aparece la i. Entonces, este símbolo se trabaja así. Cuando no aparece i aquí, entonces, ¿cómo funciona? Él dice, bueno, lo que tengo ahí solamente es el 5, entonces pone el 5. Luego, cuando i es 2, como no aparece i por aquí para hacer ninguna operación, vuelve y pone el 5. Y como cuando i es 3, vuelve y pone el 5, pone el 5 ahí 6 veces. Bien. Así es que ese símbolo funciona cuando no le colocamos i aquí, sino una constante simplemente. Entonces pone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces puso el 5 6 veces porque la suma va de igual a 1 hasta 6. Y pone el 5 porque aquí lo único que hay es un 5. No aparece i, ni al cuadrado, ni nada. Bien. Y de hecho, esto es lo mismo que tener 6 por 5. Tengo 6 veces el 5. 6 por 5, 30. En toda sumada 30. Y entonces tenemos el siguiente resultado. Lo podemos establecer así. Yo sumo los números de i hasta n. Y de igual 1 hasta n. Sumo una constante. La sumatoria me da lo mismo que n veces la constante. N por c. Bien. La propiedad del símbolo sumatorio. Entonces, tenemos esta propiedad y la propiedad de linealidad que les mostré antes también sirve para la resta, ¿no? Entonces, y aquí en el teorema del libro guía vemos esas propiedades. Bien. Profe, siempre abajo va a ser i igual a 1. ¿Cómo? Siempre va a ser i igual a 1. Eso es una buena pregunta. Uno no necesariamente tiene que comenzar desde igual a 1. Es decir, que usted puede calcular. O se puede cambiar el Estas 1 dos por el fórmulas que 4. coloqué en una pizarra, por favor, es así, tienen que tenerlas presentes, hay que guardarlas. ¿No? Yo las voy a borrar. Y la pregunta, ¿quién pregunta? ¿Laura? Sí, señor. Ah, listo. Entonces, no, y no comienza siempre desde 1.
Sin embargo, estas dos formas que escribí aquí son válidas cuando i cuando i vale 1 o cuando i vale 0. Cuando i comienza desde 3 o desde 4 no es válido, ¿no? Porque sí tiene sentido que no calcule sumas así, ¿no? Sumatoria de i igual, digamos aquí, desde 5 hasta 8, de cualquier cosa, ¿no? De i, de 2 i, pues, o 3 i, 3 i. Entonces ahí comenzaría 3, como comienza desde 5 la suma. 3 Pero por 8 5. veces el 3 por el empieza desde el 5. ¿Cómo? 8 veces eso. No, en este caso no sería 8 veces eso, no sería 8 veces el 3, no, porque aquí aparece el índice i. Entonces sería 3 por 5 más 3 por 6 más 3 por 7 más 3 por 8. De ahí pararía la suma. 3 por 7 más... ¿Solo llegaría hasta 8 y ya? ¿O siguen adelante? Sí, en este caso llega hasta 8. La suma va hasta donde llegue el límite superior aquí. O sea, lo arriba es el límite. Coloco 10, llega hasta 10. ¿Cómo? Lo que está siempre arriba es el límite hasta donde debe llegar. Sí, exacto. Entonces este es el límite donde debe llegar. Y aquí es donde comienza la suma. Con i igual 5. Bien. Entonces tenemos esas propiedades de la sumatoria. Ustedes pueden ver algunos ejercicios. Digamos que esto es un prerequisito saberlo para lo que vamos a hacer en la siguiente sección de 20 minuticos cortica que nos queda. Hagamos una cosa, voy a parar el video por aquí y enseguida le envío otro link. ¿Listo? Que ahorita me entró una llamada y no sé de qué forma eso afectó el audio en mi teléfono y no lo escucho bien. Entonces, voy a finalizar aquí. Enseguida le envío otro link. Bueno, sí, señor. Listo, profe.